Muy bien, vamos a continuar con el tema de termoquímica, ¿sí? En esta serie de videos vamos a explicar el concepto de entropía y su relación con la segunda ley de la termodinámica. Bien, ¿qué entendemos por una reacción espontánea? Bueno, pues una vez que la reacción inicia, transcurre por sí misma sin un aporte energético externo, hasta que se agotan los reactivos o se agota el reactivo limitante. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, imagínate que tú tienes una pelota, ¿sí? Estás en la parte de hasta arriba de una calle muy empinada, ¿sí? Sueltas la pelota y ¿qué ocurre? Pues bueno, la pelota va a ir girando hasta llegar a la parte más baja de la calle, ¿sí? Por sí misma, ¿sí? Tú no tienes la necesidad de estarla empujando porque por sí sola, pues esa pelota va a llegar desde la parte de hasta arriba hasta la parte más baja, ¿sí? Sin que tú tengas la necesidad de estarla empujando. Pues bueno, más o menos eso es una relación de un proceso espontáneo, ¿sí? Una vez que inicia el proceso, en este caso la reacción, pues transcurre por sí misma, ¿sí? Hasta que, bueno, llegue a su final. Ahora te pregunto, si tú quieres regresar a la pelota a su estado inicial, es decir, a la posición más alta de la calle, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, ahí sí tienes que empujar por tu cuenta a la pelota para volver a llegar a su estado inicial. Entonces, podemos concluir que estos procesos espontáneos también son irreversibles, es decir, una vez que llegan a su etapa final, a menos de que haya un aporte energético, van a poder regresar a su estado inicial, si no, pues bueno, se va a quedar la pelota ahí hasta abajo. ¿Por qué? Porque por sí sola no va a regresar de nuevo al punto inicial. Bueno, para determinar la espontaneidad o no de una reacción química, se hace necesario introducir una nueva variable que es la entropía, ¿sí? La entropía es una función de estado que depende únicamente de los estados finales e iniciales y no tanto del proceso de cómo se lleva a cabo. Esto ya lo hemos mencionado en los videos de entalpía. Y además la entropía es extensiva, depende de la cantidad de materia, ¿sí? De forma muy simple podemos definir la entropía como una medida del desorden microscópico de un sistema, ¿sí? Entonces ahí podemos ver en la imagen un sistema ordenado y un sistema desordenado. Eso quiere decir que el sistema, entre más desordenado esté, tiene más entropía. Y otro punto importante es que si tiene más desorden y tiene más entropía, entonces es muy probable que este proceso sea irreversible. Bien, vamos entonces a explicar la variación de la entropía. La variación de la entropía en un proceso pues va a ser al igual que en la entalpía, entropía final menos entropía inicial. Y su valor, este cambio de entropía me va a dar una información importante, ¿sí? Si el cambio de entropía es positivo, es decir, es mayor a cero, entonces quiere decir que el desorden microscópico va en aumento, ¿sí? Entonces esto nos va a dar un proceso espontáneo. Quédate con esto. A mayor desorden microscópico, entonces el proceso va a ser espontáneo. O si lo quieres ver de otra forma, a mayor entropía, el proceso va a ser espontáneo. Y si el cambio de entropía es negativo, entonces hay disminución en el desorden microscópico, ¿sí? Entonces tendremos un proceso no espontáneo. Aquí es al revés. Entre más ordenado esté microscópicamente el sistema, entonces el proceso va a ser no espontáneo, ¿sí? Y entonces vamos a considerar los tres estados de agregación del agua y ahí están sus valores de entropía, ¿sí? En el hielo tiene un valor de entropía de 44.8, ¿sí? En el líquido 69.9 y en el vapor de 188.8. Recuerda que a nivel molecular en el hielo las partículas, ¿verdad?, están fuertemente unidas,
¿sí? Esto por las fuerzas de cohesión que son bastante altas. En los líquidos las fuerzas de cohesión son intermedias, ¿sí? Entonces las moléculas tienen un poco más de movimiento, y en el vapor o en el gas, ¿verdad? Entonces las moléculas están totalmente dispersas porque no hay fuerzas de cohesión. Entonces, si hiciéramos una pregunta de qué estado de la materia tendría mayor orden, ¿sí? Molecular, pues diríamos que en los sólidos hay mayor orden, ¿sí? De ahí en un punto intermedio estarían los líquidos, y los que son más desordenados pues son los compuestos en fase gaseosa. Entonces te puedes dar cuenta que la variación de entropía va en aumento conforme transformamos un material de sólido a líquido y de líquido a gas, ¿sí? Observa que el agua, ¿sí? En estado sólido tiene una entropía de 44.8. Cuando pasa a estado líquido, entonces aumenta su valor de entropía, ¿sí? Porque molecularmente el estado líquido es un poco más desordenado que el estado sólido, ¿sí? Y a su vez, en el estado vapor llega hasta 188.8 el valor de la entropía, ¿sí? Porque las moléculas están más desordenadas. Entonces, a mayor desorden, mayor entropía. Y en general podemos concluir que la entropía de un gas es mayor que la entropía de un líquido, y a su vez la entropía de los líquidos es mayor que la entropía de los sólidos. Bien, vamos a considerar un sistema aislado y a volumen constante. Recuerda que el sistema aislado no intercambia ni materia ni energía con el entorno, ¿sí? En este tipo de sistemas se dará de manera espontánea aquel proceso en el que se produzca un aumento de entropía, ¿sí? Esto quiere decir que a mayor entropía el proceso se va a dar de manera espontánea. Bien, vamos ahora a relacionar la segunda ley de la termodinámica, que ya en tu resumen, bueno, pues ya la escribiste, y dice lo siguiente: considerando el universo como un sistema aislado, o sea que no transporta ni materia ni energía, se producirán espontáneamente aquellos procesos en los que la entropía del universo aumenta, es decir, la entropía del universo tiende a un máximo, ¿sí? Bien, ¿esto qué quiere decir? ¿O esto cómo lo relacionamos con las reacciones químicas? Bueno, nos hacemos una pregunta. Eso quiere decir que las reacciones químicas siempre tendrán valores de entropía positivas, es decir, que siempre van a ser espontáneas. Pues no, porque no todas las reacciones químicas se dan en sistemas aislados, ¿sí? Las reacciones se pueden dar en sistemas abiertos, cerrados o aislados. Y como lo mencionamos en el primer capítulo de termoquímica, estudiando la entalpía, la mayoría se dan a presión constante. Bien, la entropía entonces se puede expresar como la entropía del universo es igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno, ¿sí? Entonces aquí vamos a llegar a una serie de conclusiones. La entropía del sistema podrá disminuir siempre y cuando la entropía del entorno aumente. Es decir, si esta disminuye, entonces debe de haber un aumento de esta. ¿Por qué? Porque la entropía del universo siempre tiende a un máximo, ¿sí? Y nunca va a llegar a ser cero la entropía del universo. Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, dice de modo que el cómputo global haga que aumente la entropía del universo, ¿sí? Porque, insisto, la entropía tiende a un valor máximo. Si esta disminuye, entonces esta va a buscar aumentar para que esta entropía del universo tienda a un valor máximo, y viceversa. Si esta aumenta, entonces esta va a disminuir buscando que la entropía del universo siempre tenga un valor máximo. O incluso pueden aumentar las dos, ¿sí? Porque a diferencia de la energía, la entropía sí se puede crear. Recuerda que la energía no se puede crear ni destruir, simplemente se puede transformar. Pero en cambio en un sistema sí se puede crear entropía, ¿sí? Bueno, vamos a explicar por qué la entropía del universo no puede ser cero. En primera, porque el universo tiende a su máximo valor de entropía, ¿sí? Es decir, siempre va a buscar que esta suma
de un máximo. Y además, aquí también relacionamos la tercera ley de la termodinámica, que solo se alcanza un valor de entropía, o sea que ese va a ser igual a cero en el cero absoluto. Si aquí englobamos la tercera ley de la termodinámica, que dice que para que haya una velocidad estática, es decir, una velocidad igual a cero, a nivel molecular, pues bueno, se debe de alcanzar el cero absoluto, que son 0 grados Kelvin. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a 0 grados Kelvin el movimiento molecular va a ser nulo, ¿sí? O sea, no va a haber movimiento molecular. Entonces, si no hay movimiento molecular, no hay desorden. La entropía va a ser igual a cero. Pero ¿qué sucede si no hay movimiento molecular? Pues bueno, pues básicamente todo colapsaría. ¿Sí? Entonces por eso también enuncia la tercera ley que, pues bueno, hasta el momento ha sido imposible alcanzar el cero absoluto. Y que una vez llegando al cero absoluto, es decir, a los 0 grados Kelvin, ¿sí? Entonces el movimiento molecular deja de existir y entonces tendríamos un valor de entropía S igual a cero. Pues por el momento es todo. Muchas gracias.